Bueno, a continuación voy a explicar el funcionamiento de la implementación de un controlador tipo PI para controlar la velocidad de este motor DC a través de este circuito de potencia que tenemos acá, que es un convertidor buck. Este convertidor buck tiene la característica de que se diseña de tal manera que el voltaje en la salida sea menor que el voltaje en la entrada, y eso se controla a través de estos switches, que serían en este caso transistores tipo MOSFET. El PI lo que va a hacer es controlar el duty o el ancho de pulso de este PWM que tenemos acá, de tal manera que podamos nosotros variar el voltaje acá en la salida. Entonces tenemos este motor, que es el motor 5 del bloque de MATLAB, y está funcionando aquí con valores nominales. Un valor nominal de 40.7073, que sería el torque, un voltaje de campo de 300 voltios, y el que variamos es el voltaje de armadura, con el fin de variar también la velocidad del motor. Para confirmar, tenemos aquí que el voltaje de campo es 300 voltios y el voltaje de armadura es 500 voltios. Lo primero que hicimos fue, obviamente, para un controlador PI necesita una función de transferencia, un modelo matemático que describe el comportamiento de este sistema. En este caso sería el motor DC más el buck. Por lo tanto, nosotros implementamos este circuito de acá, en donde recolectamos los datos, esto con el fin de usar la herramienta IDEN de MATLAB para identificar una función de transferencia aproximada. Entonces, con este bloque de acá, nosotros exportamos los datos en un arreglo, en una variable tipo arreglo con un tiempo de muestreo de 0.001, esto para la entrada, y lo mismo para la salida, también un tiempo de muestreo de 0.0001. Listo. Una vez exportado estos datos al workspace, nosotros lo que hacemos es que lo ploteamos de tal manera que obtenemos esta gráfica. En esta gráfica a la izquierda tenemos lo que ploteamos con las variables U y OUT, que serían la entrada y la salida. Entonces tenemos la gráfica de lo que ploteamos y la gráfica que nos da Simulink a través del bloque Scope. Vemos que son bastante parecidas. Pues simplemente básicamente copiamos los datos que nos daba Simulink y lo importamos a Workspace, lo exportamos a Workspace. Bueno, con estos datos nosotros nos vamos a el IDEN de MATLAB, y aquí nosotros decimos que nos tome en el dominio del tiempo, y acá le ponemos el nombre de nuestras variables, la entrada que sería U y la salida que sería en nuestro caso OUT. Muy importante acá que le coloquen el mismo tiempo de muestreo con que tomaron esos datos, que sería acá 0.001, y acá el nombre que se le quiera colocar al proyecto. Entonces, una vez hecho eso, la identificación, nosotros estimamos una función de transferencia, que es esta. En este caso tiene un pequeño detalle, que tiene un tiempo de retardo de 0.003 segundos, sabiendo que los sistemas con tiempos de retardo son un poco difíciles de controlar, pero en este caso no debería haber problemas porque el retardo es muy pequeño. Entonces, con esta función de transferencia y este retardo, pasamos a Simulink. En Simulink nosotros implementamos, aquí tenemos la función de transferencia que identificamos, y acá tenemos el tiempo de retardo, que es 0.003. Con eso nosotros, a través del bloque de MATLAB, de este bloque PI,
tiene internamente un sintonizador automático, o sea, este tune de aquí lo que nos hace es sintonizar automáticamente las constantes del controlador. Aquí tenemos la constante proporcional, nos dio 0.04 y la integral 0.013. Decimos dejarlo así porque el controlador en este caso tiene una respuesta bastante buena. Vemos que le metemos primero un valor inicial de 500 RPM, luego un valor final de 1700 y acá vemos que efectivamente estabiliza en 1700 y gráfica y acá con el scope obtenemos que el controlador trabaja de buena manera, él no tiene ningún tipo de sobreimpulso acá y estabiliza más o menos en 0.25 segundos. Acá también lo mismo, pero en 0.7 segundos nosotros introducimos una perturbación que dicha perturbación es el 5% del set point, y la tenemos acá. Tenemos una perturbación que es como un impulso y vemos que el controlador responde muy bien a dicha perturbación. Bueno, una vez sintonizado el controlador a través de la función de transferencia, copiamos este controlador y lo implementamos acá en con el bloque de MATLAB, bloque del motor DC de MATLAB y el book. Entonces en este caso nosotros le colocamos un set point de 500 y un set point de 1600. Entonces obtenemos acá una respuesta. El controlador en este caso tendría una respuesta de acá, tiene una respuesta bastante parecida a la que obtenimos con la función de transferencia. En este caso estabiliza en 0.25 también, de igual manera acá, pero acá en la perturbación responde de manera diferente. ¿Esto por qué? Porque pues nosotros le colocamos una perturbación diferente. En la función de transferencia teníamos una función tipo impulso, en esta tenemos una función tipo step que demora alrededor de 0.06 segundos. Por ende la respuesta del controlador en estabilizarse será un poquito más lenta, como lo podemos observar acá. La salida del controlador, o sea la salida del controlador la podemos observar acá también. Acá en este scope tenemos que el controlador comienza con una salida de 0.3, o sea un duty del 3%, de más o menos del 0.25, o sea un duty del 25%, y un duty máximo de luego se estabiliza en más o menos en 0.22, luego incrementa el duty del PWM a más o menos 0.88 y se estabiliza el duty más o menos en 0.86 o 0.80 y algo. En este caso no necesitamos el saturador porque nunca supera la señal de control, nunca supera los 0.9 ni tampoco es menor que 0.1. Entonces acá tenemos el controlador PI. Elegimos un controlador PI, pues este es el más popular para pues controlar velocidades en motores DC. Entonces elegimos, ahí tenemos el controlador PI, aquí tenemos el book, aquí tenemos el motor DC, como ya decimos, trabajando con valores nominales. Y esto sería todo en cuanto
la implementación de un controlador PI para controlar un motor DC, modificando el voltaje de armadura a través de un buque asíncrono que es controlado por un PI con una señal de control que modifica el duty del PWM que prende y apaga los switch, que en este caso son dos MOSFET. Por eso se dice que este book es un book tipo asíncrono, ¿no? En caso contrario, aquí en lugar de un MOSFET y una compuerta negadora, tendríamos simplemente un diodo. Entonces esto sería todo y